El análisis político y legislativo de la Ciudad de México. En Contragolpe, con Luis Velázquez. Y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Luis Eduardo Velázquez. Él es director del diario semanario Capital CDMX. Y bueno, pues nos va a hablar del rechazo a eliminar el concepto de suelo rural en el Congreso de la Ciudad de México. Adelante, Luis Eduardo, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Fíjate que hablábamos de un rechazo, ahorita explicaremos por qué. Es que el Congreso de la Ciudad de México ha estado trabajando en estos días de receso y aunque ha habido algunas inconsistencias, ya avanzaron en un tema relevante para la Ciudad de México y se trata de que por fin llegaron a la conclusión de eliminar este concepto de suelo rural de la Constitución capitalina en lo que toca al desarrollo urbano. Recordar que este fue un detonante del conflicto social que se abrió en la zona sur de la Ciudad de México. A raíz de ello, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa de ley a los diputados locales y hablamos de inconsistencias justamente porque sesionaron el lunes pasado y por la ausencia de los legisladores de todos los partidos, el tema ya se había detenido. Sin embargo, ya se logró el avance en comisiones y se irá al Pleno el próximo viernes en un periodo extraordinario. La modificación a la Constitución capitalina es positiva porque responde a las demandas de los vecinos de pueblos y barrios de la ciudad y se blindan nada más 30,000 hectáreas de suelo de conservación. Los vecinos habían advertido que al estar este concepto en la Carta Magna, se abría la puerta a que el suelo de conservación se urbanizara. Ahí ya se va a dar certeza jurídica a los habitantes de la zona porque también ya se había eliminado este plan de desarrollo urbano y el programa de ordenamiento territorial, un tema que sigue pendiente aquí en el Congreso capitalino y los ciudadanos ya han exigido un parlamento abierto. Habrá que esperar, Jesús Martín, cómo actúan los legisladores, porque en este caso, si en 6 meses no se modifican estos planes y programas, se va a aprobar en sus términos. Oye Luis, y sobre ese es un asunto bastante interesante. El suelo rural que actualmente existe, que lo podemos encontrar, no sé, en Xochimilco, en Milpa Alta, en Tláhuac, en buena parte de la Magdalena Contreras, ¿qué calidad tiene? ¿Son ejidos o son terrenos comunales? Porque ambos tienen una legislación completamente distinta y mientras el ejido se puede de alguna manera enajenar, pues las tierras comunales no. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se resolvería un problema como ese desde tu punto de vista? Sí, es que ese tema también trastoca algunos temas del índole federal, porque ellos, los comuneros, los ejidos, se coordinan también en lo federal, pero ahí ellos tienen autonomía dentro de sus tierras y esa parte sí queda bien establecida ya por lo menos aquí en la Constitución de la Ciudad de México, que solo se va a manejar el concepto de suelo urbano o este suelo de conservación y ellos ya quedarán como en esa posesión de sus espacios legítimos. Entiendo que se les va a dar el dominio pleno entonces a los poseedores de certificados parcelarios de las zonas rurales. Se les tendrá que dar, pero a partir de que logren acreditar la posesión de esos terrenos, que siempre es un tema muy complicado, ya sí. El de los ejidos, el poder determinar quién, las tierras, recordemos que tienen sus comisarios y toda su organización, sí. Muchas veces llega a ser complejo el acuerdo entre ellos mismos, ¿no? Las dos comunes. Sí, pues sí, porque si el polígono rural no está bien delimitado y debidamente regularizado entre el Registro Agrario Nacional, pues sí se va a complicar muchísimo, tanto para la autoridad local como para los comisariados ejidales. Oye, es un tema que, no sé, yo pienso que los va a meter en una problemática innecesaria. ¿O tú cómo lo ves, Luis? Sí, sin duda es un tema que viene aquí a hacerlo más complejo, algo que de por sí ya siempre ha sido complejo el poder actuar y ahorita ya con estos cambios y hay que ver cómo queda, porque cómo quedan estos planes si llegara a haber alguna afectación en esos polígonos o espacios que ellos ya tienen acordados como suyos. Bien, Luis Eduardo, pues llevemos el seguimiento de esto. Me parece que es un tema bastante interesante de llevar el seguimiento. Muchas gracias por tu análisis, tu comentario del día de hoy. Gracias, Luis. Claro que sí, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, que te vea muy bien. Muy interesante esto que nos comparte Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX.